Bueno, como podemos ver haciendo la prueba de ruta en esta Mazda, como podemos ver el timón, vemos que está desalineado hacia la izquierda. Vamos a proceder a realizar el diagnóstico en nuestra alineadora 505S y posteriormente vamos a mirar qué resultados nos da. Nos tendría obviamente que dar un resultado muy relacionado con la falla que estamos percibiendo en este momento. Ya nos dirigimos a la parte para hacer las posteriores pruebas. En vista de la gran aceptación que ha tenido nuestra máquina alineadora FCAR 505S, hemos querido solucionarles algunas dudas o algunas inquietudes que les han surgido acerca del funcionamiento de nuestra máquina. La primera, ¿cómo alinea el vehículo o cómo hace para hacer la alineación del vehículo si cuando sube el vehículo las 4 ruedas quedan suspendidas? Por ende nos va a dar una alineación errónea. Esa es la primera pregunta. Les queremos decir que el proceso de diagnóstico, ojo, el proceso de diagnóstico antes de hacer la corrección de la alineación es por compensación de empuje, el cual se hace con el vehículo estando abajo. ¿Cómo lo podemos hacer? En esta alineadora o en una convencional 3D que tenemos acá al lado, que ya igual vamos a hacer la prueba haciendo diagnóstico con nuestra 505S y prueba con la alineadora 3D convencional, para que miremos que los resultados tienen que ser muy similar y que realmente nuestra máquina es una máquina totalmente funcional que te va a entregar vehículos alineados. Bueno, para abordar las dudas que tenemos, nos acompañan nuestros distribuidores oficiales de FCAR en Colombia, Tecnotalleres, quien es Julián, soporte técnico, y John Eric, el técnico máster de Tecnotalleres y especialista en sistemas de suspensión y alineación. Vamos a proceder a realizar el diagnóstico y John Eric nos va a explicar las medidas pertinentes y las medidas que nos está arrojando después de realizar la compensación de empuje. Recordemos, el diagnóstico inicial se hace estando el vehículo con las 4 ruedas sobre el suelo, que es haciendo la compensación de empuje. Como vuelvo y les menciono, se hace en la 505S y en cualquier máquina 2D o 3D tradicional. Vamos a proceder a hacer la compensación de empuje, Julián. Instalamos y bloqueamos el timón y luego venimos, abrimos la base de datos, como pueden ver en pantalla, buscamos el vehículo, estamos en una Mazda CX-5, buscamos la referencia del vehículo CX-5, ingresamos el diámetro de las ruedas, bueno, una vez ingresamos los valores de las ruedas, damos en OK y procedemos a realizar la compensación de empuje. Posteriormente a esto, realizamos la compensación de empuje como en cualquier otra alineadora tradicional 2D, 3D y 5D. Realizamos el empuje hacia adelante. Posteriormente a esto, como podemos observar en pantalla, como pueden estar viendo ustedes en pantalla, ya tenemos los valores de la medición pertinente correspondiente después de realizar la compensación de empuje. Ojo, con las 4 ruedas en el suelo. Ya John Eric nos va a explicar y nos va a ilustrar un poco más acerca del resultado y los valores que nos dio en este momento. Ya con las medidas tomadas, ya con las compensaciones hechas, podemos ver ya los resultados que nos está arrojando el equipo. Como podemos ver, ya después de haber hecho la compensación del equipo y el vehículo, tenemos una interfaz muy fácil de diagnosticar, ¿sí? Tenemos que la falla del vehículo, como podíamos ver cuando hicimos la filmación en ruta, tiene una desviación de volante hacia la izquierda. En este caso, por ende, podemos ver un TOE o una convergencia total de 0.5 sin problemas, significa que el carro está alineado. Pero sí tenemos una diferencia entre la rueda izquierda y la derecha en comparación al timón. Vemos que en el mismo gráfico de la interfaz nos muestra la desviación que tiene el timón correspondiente a lo que nos está mostrando el TOE derecho y el TOE izquierdo, ¿sí?
Ya con esto podemos tomar de que tenemos que hacer una corrección individual a cada uno del toe izquierdo y el toe derecho para centrar el volante, no tanto la alineación como tal, sino el volante. El carro no está desalineado, pero sí tiene una desviación de volante, lo que nos asemeja de que el cliente diga que el carro está girando hacia la derecha. ¿Listo? Nos podemos devolver. También tenemos alineación trasera total, camber, convergencia y su sumatoria. Como podemos ver, la sumatoria está perfecta, pero también tenemos una desviación entre el caster izquierdo y el caster derecho. Ya tenemos que llegar a corregir esas desviaciones. Como pudimos apreciar en el diagnóstico y según la explicación que nos dio John Eric, podemos percibir que realmente la máquina detectó el problema que está registrando el vehículo, la desviación del timón. Ahora, muchos de ustedes nos pidieron que hiciéramos la comparativa del diagnóstico frente a una alineadora convencional 3D. En este momento vamos a subirla a una 3D y vamos a mirar que esa misma alineadora o esa otra alineadora nos tiene que arrojar el mismo diagnóstico. Tengamos en cuenta que los valores, John Eric, no nos van a dar igual, ¿cierto? Porque con una alineación a otra va a cambiar. Un paso de alineadora a otra, entonces en ese momento ya las medidas de los Charger, otra de las compensaciones van a cambiar, pero nos tiene que asemejar de que nos debe mostrar de que el carro está alineado con una variación en sus datos, pero nos va a seguir mostrando el mismo problema en el volante. O sea, nos va a registrar y nos tendría que registrar el mismo problema. Vamos a hacer la comparativa con una 3D, hacemos la comparativa con esta, aún no vamos a hacer correcciones. Primero pasamos a hacer la comparativa con una 3D, luego pasamos nuevamente acá, hacemos corrección, comparamos con la 3D y posteriormente a esto vamos a llevar el vehículo a la casa matriz, al propio concesionario, a que nos hagan una alineación y podamos hacer las tres comparaciones y poder certificar, poder mostrar en tiempo real que la máquina es funcional para hacer alineación. En este momento vamos a realizar el diagnóstico de alineación o de suspensión en una alineadora 3D convencional para realizar la respectiva comparación y el triaje de los valores arrojados en nuestra alineadora FCAR de ruedas suspendidas. Iniciamos entonces con el proceso, tal cual como podíamos ver en la alineadora FCAR. Ingresamos a la base de datos, ingresamos el modelo del vehículo, ingresamos referencia, ingresamos el diámetro del neumático, de las ruedas o de las llantas. Vamos a continuar. En este caso vamos a realizar medición por compensación de empuje. Si queremos realizar el sidecaster, ya les vamos a explicar un poco más adelante cómo realizamos la medición del sidecaster. En este momento vamos a realizar por compensación de empuje. En este momento damos adelante y vamos a poder ver los datos que nos está arrojando el diagnóstico. En este momento acabamos de realizar la compensación del vehículo en este equipo 3D. Como podemos observar, la interfaz es diferente, pero lo que podemos notar es que están las mismas desviaciones tanto del lado izquierdo y del lado derecho. No en porcentajes, porque como hubo un movimiento, el porcentaje cambia, pero el diagnóstico sigue siendo el mismo. Tenemos la desviación del volante. Sí, tenemos la desviación del volante hacia la izquierda porque tenemos un lado positivo y el otro lado negativo, teniendo una convergencia todavía estando en parámetros, ¿sí? La parte trasera todavía nos muestra también una convergencia negativa. Entonces, si tomamos los datos que nos está brindando esta alineadora en contra de la alineadora 3D, tenemos que nos está mostrando el mismo diagnóstico. Tenemos el mismo problema de desviación del volante. Después entonces de realizar la comparación entre la alineadora de FCAR y la alineadora 3D tradicional, vemos que el diagnóstico es el mismo. El problema que tiene el vehículo con el timón desviado un poco a la izquierda.
Vamos entonces a proceder a realizar la corrección en la alineadora de FCAR y posteriormente a esto, después de hacer corrección, vamos a volver a hacer comparativa. Alineadora FCAR, alineadora 3D y como les mencionaba anteriormente, vamos a llevar el vehículo a hacer la alineación al concesionario y tener el comparativo de los tres y poder mirar que el diagnóstico es el mismo y que nuestra alineadora es efectiva y te entrega vehículos alineados. Ok, en este momento entonces vamos a proceder a hacer la corrección en la alineadora 505S de FCAR. Ya tenemos el vehículo nuevamente montado, ya le hicimos nuevamente la compensación de empuje, como podemos ver en pantalla los valores son los mismos, el TOE total sigue siendo el mismo, está dentro del parámetro, está alineado. Vemos que si le damos que tenemos el timón desalineado hacia la izquierda, como lo podemos ver, nos da positivo lado timón y negativo lado pasajero, teniendo diagnóstico que tenemos timón desviado a la izquierda. Vamos a proceder a hacer entonces la corrección y haciendo la respectiva comparación. Tener en cuenta lo siguiente: los valores que él me toma estando abajo, toma un punto cero, vuelva como si fuese un cero a la máquina, toma esos valores que él tiene en este momento y sabemos cuánto tenemos que corregir para poder hacer el ajuste, ¿cierto? Él toma estos valores, los tiene en cuenta cuando yo subo el vehículo, la llanta queda colgada, pero contrarresta estos valores. Van a cambiar los valores, sí, pero él ya sabe cuánto tengo que hacer el método de la medición para que estos dos valores que vemos en pantalla se centren y queden dentro de los estándares perfectamente alineados. Como les mencionaba, él toma en cuenta en referencia a los valores que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Para poder que él tome los valores y tome en cuenta estos valores que él ya tomó abajo, tenemos que darle donde dice lift up the vehicle, o sea, elevar el vehículo. Al yo darle elevar el vehículo, le damos, congela esos valores y sabe cuánto tengo para hacer la medición. Si por X o Y motivo no le damos en elevar el vehículo, la alineación va a quedar totalmente mala. ¿Por qué? Porque no le dijimos a la máquina contrarrestar los valores, tómalos y haz la comparativa. En este momento, teniendo altura, vemos que todos los targets están dentro del parámetro, vamos a darle OK. Y vamos a empezar a realizar la respectiva corrección. Ya Eric nos va a ayudar haciendo la corrección. Podemos ver, como ustedes aprecian en pantalla, vemos que el diagnóstico es el mismo, dando positivo lado timón, negativo lado pasajero. Ya Eric nos va a ayudar entonces con la corrección y nos va a explicar acerca de la corrección y de los valores que tiene que tener en cuenta. Después de que el equipo haga una compensación cero en el piso para poderse elevar y empezar a comenzar la alineación, ¿sí? Ya en este caso ya entra nuestro compañero Julián y vamos a hacer su respectiva corrección. Ya podemos empezar a hacer la corrección aflojando las tuercas de las terminales de dirección y ya Julián nos va a colaborar moviendo las terminales de dirección para corregir esa convergencia que están desviadas. Ya con el volante bloqueado, el freno puesto, el cero de la máquina lista para alinear, Julián nos está colaborando a alinear el vehículo corrigiendo las fallas que tienen en el momento de la desviación del volante. No estamos haciendo ninguna otra más corrección, sino la desviación del volante, que es el diagnóstico inicial en esta alineación. Ya en este momento, Julián corrigió la alineación, ¿sí? Corrigió esa desviación del volante y lo podemos ver en los datos guardados en el equipo. Ya paso a seguir, ¿qué vamos a hacer? El que él termine ya de apretar las terminales de dirección, vamos a bajar el vehículo para tomar un side caster y verificar el caster del vehículo ya como tal y mirar cómo quedó su corrección. Ok, luego de hacer los ajustes, como ustedes pueden ver en pantalla, ya realizamos los ajustes estando y quedando dentro de los parámetros. Ahora vamos a proceder a decirle a la alineadora que vamos a bajar el vehículo. Es muy importante siempre esto para que tome en cuenta los puntos ceros que nos mencionaba John Eric. Entonces vamos donde dice lower down the vehicle. Procedemos entonces en este momento a bajar el vehículo.
Ok, posteriormente cuando el vehículo ya esté abajo, procedemos a darle OK. Y podemos ver que ya el vehículo cambia los valores, están todos dentro del rango del parámetro. En este momento vamos a ir a darle una prueba de ruta, vamos a mirar que el timón ya no esté desviado hacia la izquierda. Posteriormente nos vamos a dirigir, como les hacíamos mención, a la casa matriz del vehículo, al concesionario de Mazda, a que le hagan un diagnóstico y procedemos a hacer la comparativa. Como podemos ver, los datos en cuanto a diagnóstico del problema inicial del vehículo son los mismos en una 3D, en una 5D, lo mismo en una 2D. Vamos a proceder después a llevarlo, después de hacer la corrección, como pudieron ver, a que lo alineen directamente en la casa matriz y vamos a comparar los tres resultados. Como podemos ver y apreciar, quisimos hacer esta comparativa para que se vea y se puedan ver y evidenciar ustedes de primera mano que el método de alineación de la máquina es efectivo, es el mismo y te va a entregar vehículos alineados. Si quisiéramos hacer la medición del sidecaster o del ángulo de avance, lo podemos hacer. En este caso no lo hicimos porque pues el problema que nos estaba dando inicialmente el vehículo era que, como ustedes podían ver, estaba el toe total alineado, pero con el timón desviado. Pudimos ver que las tijeras estaban en buen estado, el avance está en buen estado, pero si quisiesen hacer la medición del sidecaster, lo podemos hacer de la siguiente manera. Como podemos ver en pantalla, damos donde está el timoncito, le damos en el timoncito y después del timón procedemos a realizar la medición del sidecaster, ¿cierto? En este caso John Eric nos va a colaborar explicándonos en qué varía de que el vehículo no tenga los platos puestos. En este caso, para poder hacer el sidecaster tenemos que hacer con el vehículo encendido. Bueno, vamos a hacer un sidecaster y vamos a ver qué diferencias hay porque la estamos haciendo directamente en el piso a tener un elevador que tiene platos para que la llanta deslice más fácil y tenga una ecualización total de las llantas, ¿sí? En ese momento, como no tenemos platos por los niveles de los pisos, para no poner plato adelante o plato atrás para que nos queden las mismas alturas, encendemos el vehículo para que la misma dirección del vehículo nos ayude a hacer ese sidecaster lo más limpio posible y nos dé un resultado preciso. En este momento ya realizamos la alineación, ya compensamos lo que fue la dirección, que teníamos esa dirección desviada. En este momento ya fue corregida en las terminales de dirección. Procedente, hicimos un caster, un sidecaster o un avance. Como pueden ver en pantalla, tenemos que el caster no tiene ni un grado de diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho. Por ese motivo no tenemos que el carro por problemas mecánicos tira. En este momento, el primer diagnóstico que hicimos fue una desviación de volante, pero podemos diagnosticar con el caster que no tenemos un problema de tijeras ni un problema de chasis. Ok, como pudimos apreciar, el diagnóstico de esta Mazda CX-5, la cual tenía problema de timón desviado, pero estaba en los parámetros de alineación. Hicimos una compensación individual, como pudieron ver, medimos abajo, tomamos medida abajo, corregimos arriba. Cuando está subiendo el vehículo y descuelgan las llantas, toma un 0 del valor que tomó abajo, que inició abajo, hace la corrección arriba de la comparativa, congela los datos y sabe cuánto tengo que entrar a hacer la corrección. Después medimos el sidecaster. El sidecaster es recomendado hacerlo, es recomendable hacerlo antes de empezar a hacer la compensación, en caso de que cada técnico o cada persona o cada cliente decida si lo quiere hacer. Si quiere, por ejemplo, hacer corrección de sidecaster, en algunos vehículos lo tiene que hacer cuando lleva corrección de caster o de avance, tiene que hacerlo estando el vehículo abajo en el suelo. Como podemos ver, la mayoría son tipo camionetas, el cual puede caber perfectamente un operario debajo del vehículo y hacer la corrección, ya que en algunos vehículos no permite hacer corrección del tornillo céntrico estando elevado. Listo, cabe hacer estas aclaraciones. Ahora vamos a proceder a hacerle una prueba de ruta, verificar que el timón esté hecho, posteriormente que esté centrado y que pues, el diagnóstico esté bien. Ya vimos que hicimos la comparación, el diagnóstico es el mismo. Posterior a la prueba de ruta llevaremos el vehículo al concesionario y así poder tener la comparativa de nuestra alineadora con otras dos, la 3D y la misma máquina de alineación del concesionario.
Bueno, en este momento estamos haciendo el test drive o el test de ruta o la ruta para verificar que el problema haya quedado corregido. En este momento podemos proceder y ver que el diagnóstico inicial fue solucionado, el cual ya el vehículo va en su línea recta. Obviamente tenemos que buscar donde el terreno y la vía no tenga baches, resaltos y demás, pero podemos ver que anteriormente el timón estaba tirado a la izquierda, donde iba derecho pero tirado a la izquierda. La máquina alineadora FCAR nos dio ese diagnóstico, la 3D nos dio ese diagnóstico, lo corregimos y está solucionado.